buenos días a todas las personas que estáis aquí o buenas tardes. No sé muy bien por dónde andáis. Eh, bueno, yo soy el Jordi, soy un colega vuestro, ¿no? En la Alianza a través de una editorial que se llama Polen Ediciones, Polen Edicions, que estamos en Cataluña, ¿vale? Entonces, nuestra editorial nació hace unos 15 años como laboratorio de la ecoedición, ¿vale? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y no hablaré solo yo, sino que también me acompaña otra colega, que es Marta Fonulleda, que es la directora, ella es ambientóloga, entre otras cosas, y es la directora de una cooperativa que se llama el Instituto de la Ecoedición de Cataluña, ¿vale? Que agrupa editoriales, imprentas y otros colectivos editoriales, vamos a llamar, preocupados, preocupados por la incorporación del pensamiento ecologista o de la práctica ecologista en el mundo de la edición. ¿Vale? Entonces, yo haré una intervención de unos 20 minutos, luego Marta seguirá con la parte práctica de una herramienta que os queremos compartir, luego yo retomaré para las conclusiones, pero tengo el chat abierto, en cualquier momento, cualquier duda, cualquier pregunta, activáis el micrófono y como creo que somos poquita gente, pues lo vamos conversando desde allí, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿no? Hoy hablaremos de la ecología del libro y en concreto de una cosa que le llamamos ecoedición, que la podríamos definir como la preocupación de la mirada ecológica o de la mirada ecologista en la producción de libros en papel. Entonces, ahora os voy a lanzar una pregunta, ¿no? Esta incorporación o esta preocupación por la contaminación del mundo del libro, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que los libros contaminan? Os pregunto, ¿los libros contaminan? Podéis responder por el chat, podéis responder en voz o podéis no responder también, ¿eh? Pues, bueno, yo soy Nayeli Sánchez de México, de La Cartonera. Pues yo creo que en sí mismo los libros como tal no contaminan, si los vemos ya como todo ese objeto, ¿no? Pero claro está que los procesos que tenemos para poder producir libros, valga la palabra, pues esos son finalmente los que están contaminando, ¿no? Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, porque el objeto como tal, el significado que tiene no es el que contamina, sino todo lo que viene detrás de esto, ¿no? Y Nayeli, ¿estos procesos contaminan mucho o poco? Pues contaminan un montón, o sea, simplemente el papel es un montón o sea, hacer papel realmente es un proceso muy contaminante, sobre todo cuando es papel blanqueado, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo más? Jerónimo, el libro contamina cuando se descarta. Vale. La obsolescencia, si no se controla la obsolescencia, sí contaminan, dice César. Vale. Y Jerónimo añade que nosotros queremos los libros, pero hay gente que los tira. Vale, entonces, eh, obviamente era una pregunta que me da pie a compartiros unos datos, ¿vale? Y lo voy a hacer a partir de una... una presentación que hemos preparado con Marta, ¿vale? Decidme, por favor, si veis que estoy compartiendo pantalla. No, no vemos la pantalla compartida. Vale. ¿Quieres que la comparta yo? Vale, prueba, Marta, por favor. A ver, que justo la había cerrado para no interferir. Aquí.
Pues a ver. ¿Veis la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Vale, si puedes poner la diapositiva 3, por favor, Marta. ¿Está? Sí, vale, pues este es el primer dato que os queríamos compartir, ¿vale? O sea, efectivamente, los libros contaminan, ¿vale? Como decía la compañera Nayeli, ¿no? Cualquier actividad humana que implique un proceso, vamos a llamarle industrial, ¿vale? O técnico, tecnológico, tiene un impacto negativo en el entorno, en el medio ambiente. Aquí lo que se trata de ver es cuánto contaminan los libros, ¿vale? En el Estado español, en el año 2024, el año pasado, se fabricaron 216 millones de ejemplares de libros, ¿vale? Toda esta fabricación supuso una contaminación en CO2 equivalente. Luego hablaremos del tema del CO2, pero es para tener un indicador de impacto ambiental de 102.816 toneladas, ¿vale? De CO2. Claro, 102.000 toneladas de CO2 seguramente os parecen mucho o os parecen poco. Esta es la segunda pregunta. Realmente es mucho, muchísimo. Vale. Lo que pasa con el tema de la contaminación, ¿no? Es que, o con la contaminación expresada en toneladas de CO2, es que nos falta, para saber si es mucho o poco, compararlo con otras cosas. Y esto es lo que ahora os voy a hacer, ¿vale? Por ejemplo, efectivamente, 102.816 toneladas de CO2 es bastante, pero es lo mismo que emiten 26 jets privados en un año, ¿vale? Es decir, toda la industria del libro en el Estado español contamina igual que 26 aviones privados, 26 aviones ¿vale? de estos pequeñitos. Hay una línea aérea en el Estado español que comunica Barcelona a Madrid, ¿vale? Se llama Puente Aéreo y, bueno, se usa mucho como referente de un poco de las élites empresariales, ¿no? Porque todo el rato están usando esta línea aérea e incluso tienen una asociación, un lobby empresarial que se llama Puente Aéreo. Pues bueno, el Puente Aéreo Barcelona-Madrid contamina 9.936 veces más que toda la industria editorial del Estado español, ¿vale? Luego, otro dato. Google, el buscador, emite media tonelada de CO2 por segundo. Esto según datos del 2014, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que toda la industria del libro en el Estado español de 2024 contaminó lo mismo que 205.632 segundos de Google, que equivalen a 2 días y medio, ¿vale? Y la última comparativa, o sea, para compararlo con otro sector de impacto, vamos a decir, se calcula que en el mundo hay un 0,01% de la población, que son unas 700.000 personas, son de estas que se llaman súper ricas, ¿no? Se consideran súper ricas por su nivel de riqueza y su nivel de riqueza les lleva a un estilo de vida de 2.500 toneladas de CO2 anuales. O sea, que toda la industria del libro en el Estado español contamina lo mismo que 40 de estas personas súper ricas del mundo, ¿vale? Entonces, ¿por qué os compartimos estos datos? ¿Vale? Para que sepáis una cosa, para que... Marta, ¿puedes pasar la diapositiva? Vale. Que aunque el libro
tiene un impacto ambiental negativo, ¿vale? Comparativamente con otros sectores o con otras actividades, no somos un sector especialmente contaminante, ¿vale? Y a la vez, ¿qué nos pasa? Que un poco con la idea que comentaba Jerónimo en el chat. Nosotros queremos los libros. ¿Por qué los queremos? Porque consideramos que tienen un impacto cultural positivo, ¿vale? Entonces, no dejaremos de hacer libros y aunque contaminen poco, contaminan, lo que entendemos es que debemos minimizar este impacto ambiental de los libros, ¿vale? Minimizar el impacto ambiental negativo. Llegados aquí, pues tengo una mala noticia, que es que el libro ecológico no existe, ¿vale? También, la idea que ha comentado Nayeli es muy buena, ¿no? Porque, o sea, al final el libro implica un proceso industrial, seguramente, y todo proceso industrial, como decía antes, tiene un impacto ambiental negativo. Lo que pasa es que, como tiene el impacto cultural positivo, pues no dejaremos de hacer libros. Y la buena noticia es que tenemos la posibilidad de tomar 12 decisiones que nos permitirán minimizar este impacto ambiental negativo de los libros, ¿vale? Entonces, la intención de este taller es explicaros qué entendemos por ecoedición, por qué entendemos que es una buena propuesta para minimizar estos impactos ambientales. Entonces, para ello nos centraremos en una propuesta que es la propuesta del sello de la ecoedición que ofrece el Instituto de la Ecoedición, ¿vale? Que es esta entidad que luego Marta nos contará un poco, que ahora ya tiene pues 4 años de vida, ¿vale? Y al final de todo, proponemos dedicar un rato a una idea de la ecoedición, que es la idea del consenso en el ecosistema del libro, ¿vale? Podemos discutir un poco cómo desde las editoriales independientes podemos contribuir a esta ecología del libro, ¿vale? Entonces, por favor, interrumpirme si hay dudas o preguntas. Ah, vale, perdón, Julia, ¿quieres hablar? Hola, sí, una pregunta Sí. de la diapositiva anterior o dos anteriores, porque hablaste en relación con Google, pero en esta Sí. habla del ebook, o sea, la comparativa es solo por tener el dispositivo funcionando, tendríamos que leer 33 libros de 360 páginas en 15 años para compensar el impacto ambiental de un dispositivo de lectura funcionando, o sea, de una vida útil de un dispositivo de lectura sería, ¿cómo es? Sí, es decir, muchas veces se hace la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué es más ecológico? O la pregunta correcta sería, ¿qué tiene menos impacto en el medio ambiente? ¿Leer en papel o leer en dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, la respuesta, como muchas veces, es, bueno, depende de la cantidad de libros que leas, ¿no? O depende de dónde tenga que venir ese libro, etcétera. Entonces, nosotros hemos calculado, ¿vale? Que para que la lectura en dispositivos electrónicos tenga menos impacto que la lectura en papel, esto pasa a partir de que tú has leído 33 libros de 360 páginas al año en un dispositivo que te dure 15 años. Entonces, seguramente hoy, ¿no? Entre vosotras, hay gente que lee 33 libros de 360 páginas o más cada año. Lo que yo dudo es que tengáis un dispositivo de lectura digital que os haya durado más de 15 años o 15 años, ¿vale? Entonces, esto no es una propuesta contra el ebook o contra la lectura digital, o sea, simplemente es poner cifras sobre la mesa para que tanto las editoriales, las editoras, editores, como las lectoras puedan tomar decisiones que consideren que son más amigables con el medio ambiente. ¿Vale? Gracias, ahí entendí. No, nada, faltaría. Y igual, luego veréis, ¿no? Pero en los libros de la editorial donde yo estoy y de muchas del instituto,
al final de todo, ponemos lo que se llama la mochila ecológica, ¿vale? Que es la información ambiental de lo que ha contaminado este libro, no solo en CO2, sino en consumo de agua, energía, materias primeras. Entonces, esto estaría muy bien que apareciese en todos los productos. O sea, que cuando tú compras un iPad, por ejemplo, o un celular o un ordenador, te expliquen todo el impacto ambiental que ha tenido, ¿no? Entonces, claro, nos daríamos cuenta de, hombre, sí, pues los libros contaminan, pero un ordenador contamina 1000 veces más, unos pantalones tejanos, pues en consumo de agua, ni te digo, ¿vale? Creo que eran, o sea, este libro, ¿vale? Que tiene 150 páginas más o menos, contando la fabricación del papel, hemos consumido 3 litros de agua, ¿vale? Creo que para hacer un solo pantalón tejano se consumían 2.500 litros de agua, ¿vale? O sea, un libro tiene impacto, pero hay otros productos que tienen mucho más. Vale, entonces, ahora os quería explicar simplemente una pequeña historia, porque entiendo que hemos empezado un poco fuerte, ¿no? Con datos y criterios. Y entonces os quiero explicar un cuento que es verídico, ¿vale? Pero que ayuda a entender de dónde viene toda esta propuesta. Finales del siglo pasado, yo trabajaba en una imprenta en Barcelona, en Cataluña, una imprenta muy pequeña que estaba en un barrio de Barcelona, y resulta que la hija del gerente se puso a estudiar ciencias ambientales y le dijeron, al final de la carrera, el último año, le dijeron, tienes que calcular el impacto ambiental de una industria. Y ella pensó, pues voy a la imprenta de mi padre y calculó el impacto de la imprenta. Entonces vino, nos lo dijo y le dijimos, hombre, pero vete a una industria de verdad, nosotros no tenemos impacto ambiental. Y ella dijo, bueno, si me lo dejáis estudiar en un año, pues os digo qué, ¿vale? Entonces ella estuvo un año ahí estudiando todos los procesos y al final dijimos, bueno, se llama Laia, Laia, ¿qué tal? Y entonces ella dijo, hombre, pues sois unos guarros, ¿no? Sois unos cerdos y lo que es peor es que ni siquiera lo sabéis. Y nos quedamos muy parados y fue como, hombre, Laia, ¿pero qué dices? Y dice, sí, tenéis un impacto ambiental que, bueno, o sea, no es de los mayores de los sectores industriales, pero sí que hay que considerarlo y sobre todo que me preocupa que ni lo sepáis, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué podemos hacer? Y ella dijo, tenéis que implementar un sistema de gestión ambiental. ¿Os suena la idea de sistema de gestión ambiental? Sí, sí. Vale. Pues no sé quién ha respondido, pero si quieres compartir, porque no os veo a todas a la vez, si quieres compartir lo que es el sistema de gestión ambiental. Bueno, como yo lo he entendido y de acuerdo a lo que he visto, ¿qué le voy a decir? Que yo soy bióloga, entonces aunque no es mi área, justamente toda esa cuestión de manejo, por ejemplo, de residuos, sí, bueno, lo que entiendo y lo que he visto de otros colegas es que justamente lo que es así, desde revisar cuáles son mis procesos, cómo lo son, qué estoy produciendo, qué residuos genero, qué puedo reusar, reciclar, etcétera, bueno, todas las famosas R's. Y también es como también, por ejemplo, saber de dónde viene lo que estoy usando y también a dónde va lo que estoy produciendo, ¿no? O así es como saber todos esas partes en mi proceso para saber qué tanto puedo inclusive minimizar los impactos, ¿no? Entonces, algo así es lo que, insisto, sé que es, a lo mejor estoy equivocada, pero por ahí va, creo que va. Sí, efectivamente es eso, ¿vale? Es en una organización saber de dónde viene toda la materia que tú necesitas para transformar, para generar un producto y luego qué pasa con los residuos, ¿vale? Se llama considerar los impactos ambientales de todos los aspectos ambientales que genera tu organización. Entonces, implementamos
un sistema de gestión ambiental en la imprenta, que la verdad es que nos ordenó bastante, y detectamos dónde generábamos más impacto, ¿vale? Y luego también nos permitió pues, establecer una política de reciclaje del papel, de reutilización de las planchas, etcétera, que fue bastante interesante. Después de varios años de eso, digamos, los asesores que venían a auditarnos, a comprobar que hacíamos bien esto del sistema de gestión ambiental, nos dijeron que, hombre, ya que os lo creéis, porque claro, acordaros que quien dio digamos, la mecha de salida fue la hija del gerente, ¿no? Entonces el gerente, como lo había dicho su hija, dijo, esto lo vamos a hacer sí o sí. Entonces, todos ahí nos implicamos bastante y tenéis que incorporar esto en vuestro ADN de la imprenta, ¿no? El ADN empresarial, vamos a decirlo. Entonces nos inventamos una cosa que era el Parlamento de la Ecoedición, donde reuníamos toda la cadena de valor del libro, ¿vale? Desde la industria papelera hasta las librerías, y discutíamos criterios de ecoedición. En este Parlamento nos encontramos con un centro tecnológico, se llama Leitat, que está también en Cataluña, y nos dijeron, hombre, aquí lo interesante sería hacer el análisis de ciclo de vida del libro, ¿vale? El análisis de ciclo de vida del libro o de cualquier producto es una cosa muy interesante porque es como un sistema de gestión ambiental, pero definido en un producto, ¿vale? Es decir, para hacer libros yo voy a calcular toda la materia que necesito, todos los consumos energéticos que necesito y luego los residuos que voy a generar. Y me da una información muy valuosa que luego vamos a entrar, ¿vale? Entonces hicimos este proyecto, de este proyecto salió una primera calculadora de impacto ambiental del libro, luego se creó la editorial Polen, ¿vale? Donde yo trabajo ahora, que era el laboratorio de la ecoedición, y esto fue en 2011-2013 y 10 años después, ¿vale? En 2021-2022, nace el Instituto de la Ecoedición. ¿Por qué? Que esto también saldrá después, ¿vale? Porque durante mucho tiempo la ecoedición fue una tarea, vamos a llamar, autodeclarativa, ¿vale? Es decir, las editoriales e imprentas que practicábamos la ecoedición decíamos, este libro tiene este impacto ambiental. Pero nadie comprobaba que esto era verdad, ¿vale? Y ahora la Unión Europea parece que se va a echar para atrás, pero el gobierno de España parece que va a aprobar una ley de consumo donde se va a perseguir lo que se llama el ecopostureo o el greenwashing, ¿vale? Luego entraremos en eso, pero toda la información ambiental que se comunica a través de un producto, pues tiene que ser verídica, tiene que ser relevante y tiene que ser verificada por una entidad tercera, ¿vale? Y esto es lo que hace el Instituto de la Ecoedición. En 2024, el Instituto volvimos a hacer un Parlament de la Ecoedició, que fue muy importante porque aquí recibimos el reconocimiento del Gobierno de Cataluña, ¿vale? O sea, hay una problemática. O sea, en la Unión Europea, en Europa, hay 1.800 sellos de información ambiental de producto, ¿vale? Si se hubiese aprobado la directiva, se hubiese ordenado un poco todo esto, ¿no? Pero parece ser que no se va a aprobar y entonces el problema que hay es que pues, los sectores industriales crean sus sellos, crean sus etiquetas y no ¿cómo os diría? Siempre plana la sospecha de cuánto de verdad hay en esa etiqueta. Entonces, una de las propuestas que hay es que los gobiernos, digamos, regionales o estatales, reconozcan estas etiquetas. Entonces, el sello de la Ecoedición ahora mismo está reconocido por el gobierno de Cataluña. Y esto lo conseguimos en febrero del año pasado, ¿vale? Vale, entonces, dicho esto, después de esta historia, vamos a hacer una definición de lo que es la ecoedición, ¿vale? En 3 frases.
más o menos, ya lo he dicho, pero una sería, es una manera innovadora de gestionar las publicaciones bajo criterios de sostenibilidad, es calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental de los libros en papel, ¿vale? Es lo que aparece aquí en la diapositiva, calcular, minimizar y comunicar, donde la más importante es el tema de la minimización. Y la tercera definición que estamos usando es el tema de que es un consenso de todo el ecosistema del libro y sus distintas cadenas de valor. Luego entraremos en esto, pero la idea del consenso es, si os fijáis, y seguro que quizá vosotras mismas o editoriales que conocéis tienen una política ambiental en su editorial, ¿vale? Pero es distinta a lo que estamos proponiendo desde el Instituto de la Codició. Todo está bien, digamos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de... La idea del consenso es que hay muchas maneras de hacer bien una misma cosa, ¿vale? No se trata de hacer unos protocolos cerrados, sino de compartir estas maneras buenas de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, la definición, digamos, pragmática, calcular, minimizar y comunicar. Marta, ¿puedes pasar la diapositiva? En el tema del cálculo, ¿vale? Como os decía, a través del Greening Books hicimos lo que es el análisis del ciclo de vida del libro. ¿Para qué nos sirvió esto? Nos sirvió para, resumidamente, lo que veis en esta diapositiva, ¿vale? Que es saber que en el impacto ambiental de un libro, en el caso de la impresión offset, lo que tiene mayor impacto son las materias primas, es decir, el papel, casi un 50%, y en el caso de la impresión en sistema digital, porcentualmente el impacto del papel llega casi hasta el 70%, ¿vale? ¿Para qué más nos sirvió? Para ver que la distribución, o sea, en el caso del offset, la segundo factor de impacto eran las planchas, pero el tercero ya era la distribución, ¿vale? Y en el caso de la impresión en sistema digital, el segundo es la distribución, ¿vale? Esto nos servía, o sea, estos datos nos sirven para definir qué medidas tomar para minimizar estos impactos. O sea, sin lugar a dudas, hay que tomar medidas en cuanto al papel, ¿vale? De dónde viene, o sea, qué tipo de papel voy a usar y de dónde viene el papel que voy a usar, ¿vale? A través de estos datos definimos lo que llamamos los 15 criterios de codición, que son 15 decisiones que se pueden tomar a la hora de diseñar un libro, diseñarlo como producto, digamos, ¿vale? Para minimizar su impacto. El primero es el de la producción local, ¿vale? O sea, para abordar el tema de la distribución. Un ejemplo, el 2024, la editorial donde yo trabajo, hicimos 27 títulos, en total 18.200 ejemplares. Y esto emitimos 19 toneladas de CO2, ¿vale? Nosotros estamos en Cataluña, publicamos libros en catalán y en castellano y distribuimos en Cataluña y un poco también en el Estado español, ¿vale? Si hubiésemos impreso en un país asiático tipo Taiwán, nuestra huella ambiental se hubiese multiplicado por 8, ¿vale? Y si hubiésemos impreso en un país tipo Eslovenia, se hubiese multiplicado por 2. Entonces, esto de la producción local es un criterio muy interesante y muy, a ver cómo diría, y muy sugerente, ¿vale? Que de alguna manera defiende que los libros, o sea, que las materias primas hay que fabricarlas donde se va a imprimir el libro y que el libro hay que imprimirlo allí donde se va a leer, ¿vale? Luego podemos discutir esto porque si no, o sea, creo que hay una compañera de México, ¿no? Nayeli, y no sé si hay gente de Argentina también. Bueno, ver cómo veis esto, ¿no? Porque también muchas editoriales, vamos a decir, españolas, nos dicen, bueno, sí, perfecto, imprimimos en España, pero mandamos los libros a América y nosotros intentamos decirles que no los manden, que busquen
acuerdos con editoriales de los países de América para que se impriman allí, ¿vale? Pero bueno, este sería un criterio, uno de los criterios interesantes. El segundo tiene en cuenta el tema del papel, ¿vale? O sea, el papel tiene que ser 100% reciclado y o certificado en FSC. No sé si conocéis la certificación FSC. ¿Os suena? Es la... Realmente la he visto, pero no sé exactamente qué es. Vale, ¿veis este logo de aquí? Que es como un árbol con un check. FSC es una... Vale. María Paz... Bueno, vale. Ahora entraremos en eso que comentáis, María Paz y Julia, ¿vale? Es decir, el papel FSC, o sea, la FSC es una certificación de procedencia de la madera, ¿vale? O sea, afecta a la madera y a sus derivados, y de aquí que afecte al tema del papel. Y lo que viene a decir es, te garantizan que la procedencia de ese papel es de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no certifican de dónde viene, o sea, de cuántos kilómetros va a recorrer esa materia prima antes de llegar a la imprenta, ¿vale? Entonces, esto genera, pues, absurdidades, como la comenta María Paz, ¿no? De que en Chile se fabrica, o sea, se hace la pasta de papel, ¿no? Se hace la celulosa, que luego se envía a Europa o a Asia, ahí fabrican el papel y vuelve como papel certificado, ¿vale? Esto es un desastre. Esto es un desastre que seguramente se podría solucionar si en Chile pues hubiese, que no sé si la hay, fábricas de fabricación de papel o no hubiese pues estas prácticas, digamos, de la globalización tan absurdas, ¿no? De todo el rato barcos arriba y abajo transportando materias, ¿vale? Pero en todo caso, el, el, el papel tenemos que mirar de que sea certificado, ¿vale? Algunas veces me han preguntado, si tengo un papel de fabricación local no certificado y un papel de fabricación, digamos, eso, ¿no? Pues que la pasta se hace en Chile, se manda a Asia y vuelve certificado, ¿cuál utilizo? Entonces, hombre, yo aquí utilizaría el local, ¿vale? Explorando un poco de dónde, cómo se ha fabricado ese papel y apretando digamos, a la empresa, a la papelera, para que se certifique en FSC. ¿Vale? FSC es una certificación que promovieron las entidades ecologistas, ¿vale? Y tiene unos criterios, unos estándares que son bastante rigurosos. No es perfecta, ¿vale? Pero la industria papelera creó otra certificación que es la PEFC, que es más ligera, digamos. Entonces, ante una que es más exigente, pues apostamos por esta, ¿vale? Y entonces, el tercer criterio de la ecodición es el tema del cálculo y comunicación de la huella ecológica del libro. Esto también lo hemos discutido con mucha gente que nos dice, vaya criterio para minimizar el impacto, ¿no? Esto es una acción de comunicación. Y es verdad, ¿vale? Lo que pasa es que fijaros que si compráis yo qué sé, un yogur y pone en la etiqueta que el yogur es ecológico pues seguramente os genera una duda, ¿no? Dices, bueno, esto lo ponen para vender más. Lo que pasa es que el libro, como es un invento yo diría, tan casi perfecto, tiene como un áurea de verdad,
¿vale? Entonces, es muy raro que pongamos aquí una información ambiental y que la gente lo lea igual que lee la información ambiental de los yogures o de los jabones, ¿vale? Entonces, este criterio lo tomamos como una buena práctica, ¿vale? Vamos a decir, de alfabetización ambiental, ¿vale? De transparencia, ¿vale? Y a ver si esto sirve para replicarlo en otros sectores, ¿vale? Entonces, estos 3 criterios, producción local, papel certificado y cálculo y comunicación de la huella ecológica, es lo que verifica el Instituto de la Ecodición y te da el sello de la ecodición por libro. Como os decía antes, Marta, si puedes volver un momento a la diapositiva de los impactos. Si hemos escogido estos 3 criterios, también tiene que ver con el tema del ecopostureo, del greenwashing, por un tema de relevancia, ¿vale? Os decía que una etiqueta ambiental, para no ser considerada greenwashing, tiene que ser verdad, ¿vale? O sea, tiene que estar sustentada en datos empíricos o científicos, tiene que ser relevante. ¿Relevante qué significa? Que yo no puedo decir que mi editorial tiene un comportamiento ambiental excelente porque la gente que trabajamos aquí venimos en bicicleta a la oficina, ¿vale? O sea, esto, venir en bicicleta a la oficina, está súper bien, pero no es relevante en el grueso del impacto que tenemos como organización, porque nosotros hacemos libros. Entonces, la bicicleta, estupendo, pero los libros, ¿cómo los haces, no? ¿De dónde sacas el papel? ¿Vale? Y luego el tercer criterio sería el de la verificación, ¿vale? O sea, una entidad tercera verifica que lo que se dice, pues eso es verdad y es relevante. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, adelante. Si no, seguiría Marta con una explicación de lo que es la BOCDAPER, ¿vale? Que es la calculadora de impacto ambiental de los libros en papel, que tiene como 3 funciones. Hacer el cálculo de lo que contamina un libro, obtener el sello de la ecodición y ayudarnos a tomar medidas para minimizar ese impacto, y ahora veréis cómo. Hola, gracias Jordi. Hola, saludos a todos. Yo soy Marta Fonollega y ahora estoy ejerciendo la dirección del Instituto de l'Ecoedició. Y pues sigo con la presentación de Jordi ya desde este marco general que ha hecho Jordi un poco sustentado en datos. Yo os voy a explicar lo que os contaba, un caso concreto y un ejemplo práctico de cálculo y minimización y comunicación de esta huella ecológica de los libros. Vale. En todo este cuento que os ha contado Jordi y todo este planteamiento del Instituto de la Ecodició, estamos ahora mismo trabajando con una herramienta tecnológica que se llama BookDapper, que es una calculadora ambiental, una calculadora de impacto ambiental específica para libros y revistas y completa. Creemos, según la constancia que tenemos, es la única calculadora ambiental que existe con estas características, que sea específica para libros, para publicaciones, libros y revistas, y que sea completa, que abarque todo el ciclo de vida del libro y que además no se centre solamente en la huella de carbono, sino que también tome otros impactos importantes como es el agua, la energía, las materias primas y los residuos. Esta es la que llamamos BookDapper. Es la herramienta que nosotros utilizamos para, ya sea gestionar una publicación intentando minimizar su impacto, es decir, es una herramienta para la toma de decisiones, es una herramienta que nos permite
ver los impactos y añadir criterios de sostenibilidad a los criterios que ya utilizamos habitualmente para publicar un libro. Nos sirve esto para planificar, para diseñar, para minimizar impactos, pero también es la herramienta que nos sirve para luego acreditar el impacto ambiental y comunicarlo. Entonces ahora, a ver, intentaré proyectar, dejar de proyectar esta pantalla y proyectaros. Vale, ¿estáis viendo ahora la Bookdapper o estáis viendo la presentación? La página de Bookdapper. La página web, ¿verdad? Vale. Pues la calculadora, esta herramienta tecnológica, la calculadora ambiental Bookdapper, se accede online, está en internet. Aquí accederíamos con nuestro usuario y contraseña. Y aquí tendríamos, por ejemplo, pues las ecoetiquetas o los casos reales de publicaciones con los que estamos trabajando. Aquí tengo los míos y ahora haremos una nueva ecoetiqueta, una simulación como si quisiéramos ahora publicar un libro que vamos a completarlo en directo, lo podemos hacer entre todos. Podríamos llamarlo Ecología del libro. Libro. Podríamos poner notas personales, la editorial, venga, pondremos Allianz. Autoría pondremos varios autores. La imprenta, podríamos concretar qué imprenta es. Será en 2025. Aquí nos pregunta qué tipo de publicación será, si será un libro o si será una revista. Ahora podemos pensar en un libro. ¿Y qué subtipo de libro, no? Si será un libro o un álbum ilustrado. Perdonad que veo que está en catalán. Voy a ponerlo en español. La tenemos en dos lenguas. Uy, tengo que volver a empezar. Libro. Ahora estamos trabajando también. Dios. Estamos trabajando en la traducción al inglés de esta calculadora y a otros idiomas. Estamos trabajando en muchos frentes, digamos. Vale, aquí pondríamos subtipo del libro. Podría ser un libro o un álbum ilustrado que tiene unas características un poco específicas. Haremos un libro. ¿Qué tipo de impresión haremos? Si será una impresión offset o digital. Pondremos ahora offset, pero luego podemos cambiar. Si tenéis preguntas, esta calculadora sirve precisamente para esto, para ir jugando con los criterios. Pondremos un código ISBN, depósito legal si tiene y si no, pues no lo ponemos. ¿Quién es el responsable que está haciendo esta ecoetiqueta? Si tenemos más de uno, me pongo yo. Y el género, pues mira, podremos hacer una publicación, un ensayo. Aquí tenemos los datos generales de la publicación que ya se han creado, lo tenemos aquí y ahora podemos empezar a pensar sobre los parámetros de esta publicación y los criterios ambientales que podemos añadir para minimizar los impactos. Como veis aquí, a la derecha nos aparece un cuadro de resultados. Estos son los impactos ambientales, que son la huella de carbono, gramos de CO2 equivalente, los gramos de residuos generados, los joules o megajoules de energía consumida, los gramos de materias primas utilizadas, sobre todo papel, y el consumo de agua, los litros de agua. Y también se especifica en qué fase, digamos, se están atribuyendo estos impactos, estos consumos. La fase más de materias primas, más de edición o diseño, de producción, de distribución o de gestión final. Y este cuadro se nos irá actualizando a medida que vayamos poniendo los parámetros de esta publicación. Por ejemplo, ¿cuántas copias haremos? Haremos, por ejemplo, 500 copias. Podemos decidir si esta publicación va a estar
empaquetada individualmente con plástico retráctil o no. En nuestro caso no estará. El alcance de la distribución, si va a ser local, unos 300 kilómetros. Perdonad que no sé por qué nos baja. Si va a ser nacional o internacional. Aquí pondremos, por ejemplo, local, unos 300 kilómetros. Si quisiéramos completar un campo conocido, unos kilómetros conocidos, podríamos apuntarlo aquí, la distancia. El porcentaje de devoluciones. Aquí el programa ya calcula un porcentaje, que es una estimación, es del 27%, pero nosotros podríamos, si ya tenemos datos de nuestra editorial, podríamos modificar este porcentaje. Y luego, ya os explicaré luego, una vez nos han otorgado el sello, sí que habrá una auditoría donde estos datos van a ser comprobados mediante documentos que lo puedan probar. Si no tenemos documentos o no tenemos datos, pues podemos utilizar el porcentaje que ya nos da por defecto. Número de páginas de la publicación. Podemos poner 150 páginas. Luego aquí tenemos, las medidas de las páginas. Ancho, por ejemplo, 13,5 por 21 centímetros. La cubierta puede ser una cubierta rústica o dura, con sobrecubierta o no sin sobrecubierta. Pues tendremos ahora una cubierta rústica sin sobrecubierta, por ejemplo. Luego lo podremos cambiar. Ya veis que aquí a la derecha se nos están actualizando algunos impactos, pero aún no son reales porque no tenemos suficientes datos. Dimensiones del formato de la cubierta. Podemos poner los mismos, 13,5 por 21. El lomo de la cubierta se calculará automáticamente, pero también si quisiéramos calcularlo nosotros, también podemos marcar la casilla y poner nuestro cálculo. Luego nos pregunta sobre el proceso de impresión. Por ejemplo, el consumo de electricidad. Si tenemos datos sobre el consumo de electricidad durante la impresión. Aquí tenemos una estimación también que se ha calculado por página. Podemos utilizar esta estimación o cambiar. Y también nos pregunta si hay fuentes de energía renovable y el porcentaje. Nos pregunta también el consumo de agua, los litros por publicación, y aquí también tenemos una estimación que podríamos utilizarla, y las horas de diseño que se han utilizado, que podemos utilizar también la estimación del programa. Estos son datos generales, como veis aquí a la izquierda. Ahora vamos a rellenar datos de la cubierta. Sobre la impresión, color de la tinta, ¿no? Si va a ser en color, por ejemplo, pondremos una cubierta a color. Si alguien quiere preguntar o hacer una pausa, que oigo ruidos, yo no os veo, pero si queréis preguntar, adelante. Sobre el tipo de tinta de impresión podemos escoger si serán aceites minerales o vegetales. Podemos poner aceites vegetales. El formato de la plancha también nos pregunta sobre las dimensiones de la plancha. Aquí tenemos algunos datos que están ya predeterminados. Podríamos utilizar estos o poner nuestros datos si la imprenta nos da otros. Vale. El tipo de plancha, si sería una trama estocástica o convencional, podemos dejar estocástica. El tipo de papel, por ejemplo, podemos poner que, pues, un papel estucado. El contenido de reciclado, de papel reciclado, podemos poner, por ejemplo, 50%, ahora estamos en la cubierta. El gramaje de la cubierta, podemos poner 200 gramos por metro cuadrado. El tamaño original del papel, aquí también hay unos valores predeterminados o podríamos poner los nuestros. Una pregunta. ¡Ay, qué susto! Perdón. Adelante. Esto cambia, por ejemplo, si al principio se le puso que era una impresión digital, Sí. estos parámetros, o sea, bien lo que te preguntan cambia.
Sí, 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 cambia ligeramente. Luego, si Ok, queréis, podemos hacer una simulación en digital. perfecto, gracias. Vale, ¿sigo? Aquí tenemos el color de la tinta al interior ya, por ejemplo, puede ser blanco y negro, aceites, antes hemos puesto vegetales. El formato de la plancha un poco nos pregunta lo mismo, el tipo de planchas, el tipo de papel, contenido de reciclado, podemos poner 100% y el gramaje, pues 80, ¿vale? Y las medidas de la plancha, ¿vale? Vale, aquí ya veis que tenemos unos indicadores ya bastante actualizados con la publicación que nos hemos inventado ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos un impacto de huella de carbono de 413 gramos de CO2 equivalente, ¿vale? Se atribuyen sobre todo a la distribución, que es lo que contaba Jordi antes. Generamos 23 gramos de residuos que se atribuyen sobre todo a la producción, la impresión sería el papel. Generamos 8 megajoules de energía, 114 gramos de materias primas, sobre todo aquí papel en la primera fase, y 6 litros de agua consumidos, ¿vale? Esta herramienta, como os decíamos, nos sirve para tomar decisiones. Ahora, una vez yo ya tengo estos datos empleados, pues podría yo cambiar. Mira, aquí tengo el contenido de reciclado, podríamos poner 0% de reciclado y nos ha cambiado ligeramente, ¿os habéis fijado? Yo ahora me he despistado, a ver. Sí, la huella de carbono nos ha cambiado y nos ha aumentado el consumo de materias primas, sobre todo. ¿Sí? Que podríamos cambiar también aquí los aceites, por ejemplo, aceites minerales, nos hacen aumentar un poco la huella de carbono. Podríamos ir cambiando. Si queréis que cambie algún dato que tenéis curiosidad, podemos mirarlo. ¿De acuerdo? No sé, para no alargarnos mucho, que ya llevamos una hora, si queréis termino con la presentación y luego vamos a las dudas que tengáis. Hasta aquí, esta herramienta nos sirve para tomar decisiones e introducir estos criterios de sostenibilidad e intentar minimizar un poco los impactos. Pero si queremos no quedarnos aquí y, como contaba Jordi, explicar y certificar este impacto ambiental, podemos pedir el sello de la ecodición. Para ello, tenemos que solicitar la comprobación de la veracidad de los datos que hemos puesto. Esta comprobación la haríamos nosotros, el Instituto de la Ecodició, y esta comprobación se hace mediante una evidencia documental que utilizamos el presupuesto de la imprenta, en el cual tiene que constar pues, qué tipo de papel se está utilizando, las medidas, las tintas, el tiraje, etcétera. Con estos datos nosotros comprobaríamos que los datos que se han puesto aquí por los que se han calculado los impactos son los que tiene también la imprenta y entonces, a partir de esta comprobación que en 24 horas ya está hecha, en este mismo programa la editorial podría descargarse el sello de la ecodición. Ahora, yo no puedo solicitar, tardaríamos 24 horas a solicitar esta comprobación de la veracidad, os mostraré un sello que ya tenemos descargado. Vale. ¿Veis ahora un sello? ¿Veis como un PDF, verdad? Sí. Sí, vale. Esto sería el PDF que yo podría descargarme de esta aplicación tantas veces como yo quiera, que sería el sello que pondría en mi libro. Esta está en catalán, disculpad, ahora justo no tenía ningún sello en condiciones en español, pero en este sello ya podéis ver que hay el logo
de libro ecoditado con una referencia del programa Bookdapper, un código. Luego también hay los datos de la publicación, como el título, la editorial, la autoría, el año, la imprenta, el ISBN. Y luego, en este recuadro, hay lo que llamamos la mochila ecológica, que es la compilación de los impactos de este libro, y donde se sintetizan los impactos que hemos visto antes en el programa. En el caso de este sello que tenemos aquí, pues se había producido 1.101 gramos de CO2 equivalente, 164 gramos de residuos, etc. Lo que es importante de este sello es que no solo nos cuenta los impactos producidos a nivel de alfabetización ambiental, como contaba Jordi, que es ver, pues el producto que yo tengo sí que contamina y te lo estoy contando, sino que además este sello, y aquí lo vemos sombreado con verde, nos cuenta qué ahorros, aquí dice estalvis, en catalán significa ahorros, qué ahorros en todos los impactos he generado aplicando criterios de coedición, básicamente la producción local y el tipo de papel FSC. En este caso, por ejemplo, nos hemos ahorrado 183 gramos de CO2, nos hemos ahorrado 24 gramos de residuos, 6 litros de agua, 6 megajoules de energía y 108 gramos de materias primas, respecto a un libro convencional que no haya aplicado criterios de coedición. Y la tercera cosa importante de este sello es otra cosa que os avanzaba Jordi, que es una comparativa, ¿no? Para saber si esto es mucho o es poco, para tener una referencia. Y aquí nos cuenta que la huella de carbono de este ejemplar, 1101, es equivalente a un viaje en autobús de 15 kilómetros por persona, que es un viaje que cotidianamente podríamos hacer cada día. Es decir, que es una huella de carbono relativamente pequeña, si lo comparamos con otros sectores. De acuerdo, ahora voy a cambiar aquí a la presentación. Vale. Con esta calculadora Bookdapper podemos obtener este sello que os contaba, el sello del libro ecoditado, revista ecoditada o publicación ecoditada, que Jordi ya os ha explicado que es una declaración ambiental de producto que está reconocida por el gobierno catalán. Y este sello, ¿qué acredita? Acredita que hemos utilizado la Bookdapper para calcular los impactos ambientales. Es decir, que la Bookdapper tiene todos unos cálculos que vienen de un estudio, de un análisis del ciclo de vida del libro que está avalado por un centro tecnológico y por una trayectoria, ya por un proyecto anterior que avaló estos datos. También este sello acredita que concretamente de los 15 criterios de la ecodición, nosotros estamos cumpliendo los 3 primeros como mínimo. Estamos cumpliendo que la producción es local, estamos imprimiendo localmente, que el papel está certificado FSC y que vamos a explicar y a comunicar la huella, los impactos de este libro. Y luego, con este sello también nos estamos sometiendo a la verificación por parte del EITAT, que es un centro tecnológico especializado en análisis del ciclo de vida, que nos ha avalado todos los cálculos y además nos hará una auditoría al final del proceso para comprobar los datos y para también hacer una mejora continua de todo el proceso. Este sería un ejemplo de cómo quedaría en un libro. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto ya tenemos 500 libros, títulos ecoeditados con sello de la ecodición, unos 500. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se pone el sello con la referencia al final y dentro del libro se puede poner toda la mochila ecológica con los impactos y los ahorros y la comparativa. Y esto sería la herramienta principal que tenemos en el Instituto de l'Ecoedició ahora mismo para sistematizar la ecodición y acreditarla.
No sé si tenéis preguntas o yo voy siguiendo, o si queréis que volvamos a la Bookdapper, que revisemos algún criterio, o más o menos os ha quedado claro. Marta, no, y había un comentario de César Ah, que comentaba una cosa que también nos ha pasado bastante en Cataluña, ¿no? Que es la dificultad a veces de conseguir según qué datos de las imprentas. ¿Vale? sí. Entonces, para responderte, César, o sea, sí que es verdad que, que podríamos, o sea, en realidad para usar la Bookdapper lo que necesitas son los datos que tú le has dicho a la imprenta, ¿no? O sea, el número de páginas, tipo de papel, gramaje, contenido de reciclaje, que esto se puede buscar en los catálogos de la distribuidora de papel también. Luego, sí que le podrías pedir, por ejemplo, si utilizan energía renovable, qué porcentaje, ¿vale? Pero todo lo demás te lo calcula la herramienta, ¿vale? O sea, el consumo de agua, de energía, todo esto, ¿vale? Y se basa en lo que es el análisis del ciclo de vida del libro. Mm. También en relación con esto, nosotros facilitamos como unos cuestionarios para la imprenta para reunir todos los datos antes de ponerte con la calculadora, pero es muy sencillo, como decía Jordi. Aquí también os hemos puesto algunas publicaciones interesantes sobre coedición que se pueden descargar en nuestra web. Hacia una ecología editorial, coedición hacia una ecología editorial, esta es una revista, un capítulo de un libro editado por la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Donde están publicados los datos que os contaba Jordi del análisis del ciclo de vida de un libro impreso en offset o en digital. Luego aquí esta guía pública de criterios y herramientas de la ecodición. Esta también está publicada por el Ministerio Español, reúne todos los criterios de la ecodición elaborados a partir del proyecto previo. Y luego aquí tenemos otra publicación que está en catalán, que es una guía de la ecodición, que está publicada por el gobierno catalán, por el Instituto de las Empresas Culturales, y que también reúne, nosotros participamos en el contenido, reúne los criterios de la ecodición también. Luego en nuestra página web tenemos más materiales, recursos, publicaciones, vídeos, artículos. Y luego también estamos nosotros disponibles para asesoramientos, preguntas, lo que sea. Sí. Creo que Nayeli tienes la mano levantada, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, por ejemplo, bueno, son dos en realidad. ¿Quién puede usar la herramienta? Y justamente, o sea, siempre tiene que hacerse la verificación sí, sí, o sea, o también, o uno podría, digamos, utilizar como esa mochila de alguna manera sin tener verificación. Sí,